Hey, hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, pues como lo han visto en el título, estaremos viendo un tema, la verdad, muy importante y muy principal en este curso de Python 3, que sería el flujo de ejecución en Python, ¿no? No se preocupen por el nombre, eso es demasiado fácil, solamente estaremos viendo cómo se ejecuta Python, cómo es el funcionamiento, cómo es el interpretado de Python, ¿no? Entonces, bueno, esto lo veremos a continuación y también veremos unas normas o instrucciones para escribir código adecuadamente profesional, ¿no? Entonces, esto lo veremos mediante la ayuda de Zen de Python. Así que todo esto lo veremos en el transcurrido del video, así que no siendo más ni siendo menos podemos arrancar con lo primero, viene siendo algo que les quería hablar. Bueno, antes de eso, no estaremos utilizando un RPL, como tal no lo estaremos utilizando. Es lo que vamos a empezar a utilizar hoy en este video, nomás hoy. Estaremos utilizando archivos Python. ¿Cómo es archivos Python? Sí, un archivo Python, ¿vale? Entonces, ¿qué es un archivo Python? Un archivo Python es todo archivo que tenga un nombre, por ejemplo, hola, y termine en .py, ¿vale? Si termina en p y significa que esto, perdón, py, significa que esto es un archivo Python, ¿no? Que termina en .py, ¿vale? Esto nos hace referencia a que todo archivo que contenga esto significa que esto, por lo tanto, es Python, obviamente, ¿vale? Lo que nosotros hacíamos en el RPL, a ver por acá, no, por acá no. Lo que nosotros hacíamos por acá, en el RPL era lo siguiente. Obviamente ejecutábamos Python, sí, perfectamente. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, ya te lo explico. Nosotros lo que hacíamos era, como estábamos en un RPL, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo hacíamos mediante una librería, ¿no? Dentro de esa librería, ¿qué es lo que hacía? Tener un output y tener un input, ¿vale? De forma interactiva. Entonces, ¿qué hacíamos en el RPL? En el RPL lo que hacíamos es, de una manera interactiva y solamente una sola línea que hacíamos, obtener prácticamente un input, ¿vale? Una entrada de datos y salida de datos, ¿vale? Prácticamente esto es lo que hacíamos. Este RPL y Python, que era el RPL que estábamos usando, él lo que hacía es tomar todo lo que le mandáramos y lo interpretaba en Python y nos daba ese resultado de una forma directa y nos aparecía otro input para poder así hacer varias pruebas interactivas, o sea, escribir Python de una manera interactiva y que lo vaya reconociendo en el entorno, ¿vale? Eso es lo que hacíamos en un RPL. Pero ahorita vamos a trabajar con un archivo .py, ¿vale? Con el verdadero Python. Entonces, esto súper recomendado porque la mayoría, si trabajas con framework, si trabajas en proyectos, no vas a utilizar, bueno, prácticamente no utilizas RPL, no lo utilizas. En este caso lo estoy utilizando porque estoy dando introducción a temas que son nuevos. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo, lo voy haciendo en una RPL. Pero siempre vamos a estar utilizando un archivo .python. Acuérdense que un archivo .python es todo archivo que termina en extensión .py, ¿vale? Eso significa que es Python. Así podemos nosotros interpretar ese archivo y hacer que se interprete y nos dé el resultado de lo que tengamos dentro de este archivo, ¿no? Dentro de este archivo podemos nosotros colocar millones de instrucciones de Python, miles de instrucciones de Python. Y esto, ¿qué es lo que hace con el intérprete de Python? Lo que hacemos es interpretar ese archivo. ¿Cómo lo interpretaríamos? Bueno, excelente pregunta. Entonces vamos a colocar acá de blanco. Si por ejemplo tenemos ese archivo que está ahí de blanco, perdón, el que dice hola.py, un momentico, voy a colocar acá. ¿Qué es lo que hacíamos? Por ejemplo, colocábamos Python, ¿vale? Si nosotros quisiéramos interpretar ese archivo o interpretar ese archivo, ¿qué es lo que haríamos? Python, hola, py, ¿vale? Esto es lo que haríamos nosotros, ¿no? A ver, un
momentico, coloco esto por acá, esta flecha lo coloco acá, esto lo coloco por acá y haríamos esto, ¿vale? Python hola.py. Bueno, eso es dependiendo, ¿no? Dependiendo de la versión que tengas de Python. Si estás utilizando Linux y tienes, por ejemplo, la versión de Python 3, por así decirlo, vamos a colocarlo por acá abajo, la versión de Python 3, entonces harías esto, Python 3 hola.py para ejecutar ese archivo .python, o dependiendo de la versión, ¿no? La versión que tienes. En la mayoría es Python 3 hola.py, o mayormente colocando el nombre de el nombre de la versión, el número de la versión. Por ejemplo, si yo tengo la 3.10, ¿no? En Linux, y por ejemplo no la tengo como permanente, o sea, no la tengo en mi sistema como tal en Python, entonces tocaría hacerlo así, Python 3.10 hola.py, y esto me ejecutaría este código con esta versión de Python, ¿vale? Así tocaría en Linux. En cualquier situación que tengas, de que tengas algunas versiones, así varias versiones dentro de tu sistema, ¿no? Varias versiones de Python. Yo lo haría de esta manera, dependiendo de la versión y ejecutando el archivo, ¿vale? En Windows es todo lo contrario, es maravillosamente genial. ¿Por qué? Porque solamente tú haces esto. Hola, si tienes el archivo hola.py, ¿qué es lo que hace nomás? Escribes Python hola.py, nada de Python 3, nada de Python 3.10, solamente Python hola.py. Tenías que escribir solamente esto en Windows. Ya en Linux, Mac, etcétera, sí varía la ejecución mediante tus versiones de Python y cómo tú los quieras interpretar, ¿vale? Entonces, como ya sabemos que es un archivo .py y que podemos guardar en ello, que es código Python, entonces vamos a poner en práctica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, excelente pregunta. Vamos a nuestra terminal, accedemos a una carpeta en la que podamos crear un archivo en Python. Bueno, ¿cómo lo haríamos aquí? Bueno, si estás en Windows, te recomiendo que uses PowerShell. La verdad esta herramienta es muy poderosa, terminal. Entonces, en PowerShell, ¿cómo haces para crear un archivo? Bueno, tú te diriges a la carpeta que quieras, ¿no? Con CD y etcétera y etcétera. Para crear un archivo en PowerShell, tú lo que haces es lo siguiente: escribir new, así, respetar tanto las minúsculas, ítem, ¿vale? Y aquí colocas el nombre del archivo. Por ejemplo, en este caso era hola.py, ¿no? Pero no la vamos a colocar hola.py, sino que vamos a colocarle main.py para que sea como el archivo que vamos a estar principal, que vamos a estar viendo en este video, ¿no? Entonces, los de Windows con PowerShell dan esto y dan enter. Otra manera de hacerlo, sí, otra manera de hacerlo podría ser aquí, lo colocas entre cadenas, ¿vale? Entre comillas, y escribes el nombre del archivo main.py y creas el archivo con new item perfectamente, ¿vale? Los de Mac, pues ya ese es mkdir y toda la vuelta. Entonces, ya que estamos en Linux, ¿cómo hacemos para crear un archivo? Perdón, en Mac sería toads, si mal no recuerdo. Aquí en Linux, ¿cómo hacemos? Hacemos un toads, ¿vale? Y creamos el archivo que se llama my.py y le damos enter. Si le damos bueno, ¿qué pasó aquí, Trev? ¿Por qué te apareció esto? Excelente pregunta. Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí tengo prácticamente es un prompt, eso es un prompt que estoy utilizando, que me detecta como si fuera una shell y me detectó que en esta ruta actual hay un archivo .python, y ese archivo .python me lo está definiendo con la versión 3.10. Si yo le doy un ls, mira que aquí tenemos nuestro maravilloso archivo, ¿no? main.py. Bueno, aquí otro tema que vamos a tratar es el siguiente. Aquí tú necesitarás de un IDE, si quieres utilizar un IDE, o sea, un entorno de desarrollo especializado para lo que vas a hacer, o si no, un editor de texto, no sé, puedes utilizar Visual Studio Code, Sublime Text, y etcétera, etcétera, de editores. Tanto IDE también puede utilizarlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar un editor de texto, que en este caso es NeoBeam, ¿vale? Entonces, yo voy a abrir NeoBeam dentro de mi ruta actual de la carpeta, ¿no? No voy a hacer NeoBeam main.py, sino que, bueno, de hecho, hagámoslo para que sea más legible, ¿no? Entonces hacemos NeoBeam main.py. Si ustedes utilizan Beam, Nano, cualquiera, prácticamente lo puedes hacer con cualquier editor que quieras y abras este archivo. Lo único que necesitas es que abras este archivo, así sea con el bloc de notas, pero que lo abras, ¿vale? Entonces en este caso le doy enter, ¿vale?
Y aquí tenemos nuestro archivo main.py, que ya estoy aquí en el editor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, en este caso, como estoy utilizando NeoBeam, tengo que escribir la A para poder escribir algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo siguiente. Bueno, les voy a enseñar la forma de ustedes hacer comentarios, que creo que no les había enseñado, que es con este numeral, ¿vale? Con numeral tú haces un comentario. Esto es un comentario, ¿vale? Esto es un comentario de una sola línea, ¿vale? Así nosotros podemos contar prácticamente una línea con este signo de numeral. ¿Para qué sirven los comentarios? Excelente pregunta. Aquí le podemos dar los comentarios, como su nombre lo indica, son código, o prácticamente son líneas que Python ignora al interpretar el archivo. Perfecto. ¿Cómo así tref? Vale, estos en comentarios, como su nombre lo indica, son prácticamente líneas que Python va a ignorar a la hora de ejecutar el archivo, ¿no? En este caso main.py. Como, ¿por qué son esto? ¿Para qué sirven los comentarios? Los comentarios sirven para cuando nosotros, por ejemplo, vamos a no sé, hacer una función, ¿no? Y queremos que esa función esté documentada. ¿Qué hacemos? Colocamos un comentario y decimos en la parte de arriba, y colocamos, por ejemplo, esa función sirve para tal cosa, para tal cosa. Entonces la persona que lee nuestro código, allí lo que va a hacer es entender qué es lo que hace el código, cuál es el funcionamiento de nuestro código. Entonces para eso es muy importante los comentarios, ¿no? Si por ejemplo, por acá vamos a hacer un print, ¿vale? Un print, a ver, ¿vale? Y entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, hello world. A ver, hello data. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí esta línea de código? Esta línea de código aquí está imprimiendo solamente hello data, ¿cierto? Pero si nosotros, persona que lo lea y no entiende lo que está haciendo aquí, dirá, bueno, ¿para qué sirve print? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Entonces nosotros le ayudamos. Esta línea lo que hace es imprimir en pantalla hello data, ¿vale? Wow, así es que prácticamente para eso sirven los comentarios, para prácticamente hacer comentarios de lo que estamos haciendo, cualquier cosa que estemos haciendo, documentarla con su línea de comentario, ¿vale? Para eso sirve un comentario. Esos comentarios no, Python los ignora totalmente, sea lo que sea esté aquí. Python para esto es como si no estuviera dentro del archivo, sino que él no va a ignorar todos los comentarios que ve así, ¿no? Entonces esos comentarios son de solamente una línea, como lo está viendo acá, ¿vale? Podemos hacer comentarios de múltiples maneras. Además podemos hacer comentarios de multilíneas. ¿Cómo hacemos comentarios multilínea? Así, colocamos 3 comillas en la parte de arriba y 3 comillas en la parte de abajo. Estas son de apertura y estas son de salida, o sea, perfectamente, ¿sí? Está bien. Estas son de apertura para abrir y estas son para cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Podemos colocar, esto es un comentario multilínea, parceros. Aquí podemos colocar miles de cosas podemos colocar en este comentario multilínea, y esta es la mayor flexibilidad a nosotros, por ejemplo, si queremos documentar alguna función, ¿no? Si queremos escribir algo acá del funcionamiento de nuestro código y es muy largo, para no escribir tantos numerales, colocamos esto, y esto es un comentario multilínea parcero. Todo esto tenemos espacio para nosotros escribir y documentar nuestro código, ¿no? Hacer comentarios de nuestro código en ese apartado. No se puede pasar de esas 3 líneas. Obviamente tiene que llegar máximo hasta aquí el comentario. Si colocamos uno por acá, ya no está dentro del comentario, no que está fuera, sino que tiene que ser dentro de este espacio que nosotros declaremos de la apertura y el cierre, ¿no? Perfectamente. Entonces así se hace un comentario multilínea y podemos colocar millones de cosas, palabras dentro de él. Nos permite tener como más flexibilidad al hacer un comentario. Perfecto, ¿no? Muy bien. Entonces
esto le querías comentar al principio de lo que vienen siendo los comentarios. Bueno, ahorita sí vamos a lo que viene siendo, de hecho utilizamos los comentarios, flujo de ejecución en Python. Bueno, ¿cómo es el flujo de ejecución en Python? Bueno, lo veremos a continuación. El flujo de ejecución en Python significa que Python cómo hace para prácticamente interpretar o ejecutar el código. ¿Cómo lee Python este archivo? Bueno, Python lo lee de la siguiente manera. Si por ejemplo por acá tenemos una variable llamada nombre, ¿vale? Nombre, y le colocamos por acá, no sé, write, ¿vale? Y colocamos por acá en las name, acá le colocamos name, vamos a colocar la variable en inglés, name, y acá le colocamos Brutus, ¿vale? No sé, aquí podemos colocar un print que imprima name, y acá otro print que me imprima last name, ¿vale? Entonces mira lo siguiente, ¿cómo Python lee este archivo .py? Bueno, Python lo lee de la siguiente manera. Como Python es un lenguaje interpretado, lo que Python hace es prácticamente ejecuta ese archivo y lo lee de arriba, o sea, de arriba de todo esto, de arriba hacia abajo. ¿Cómo así? O sea, línea por línea, y comienza desde la parte principal que viene siendo el 1. En este caso, la línea número 1 de nuestro archivo. Desde ahí Python comienza a leer el archivo .py, como es interpretable. Entonces, como Python es un lenguaje interpretado, vuelvo y repito, él va a leer línea por línea. ¿Cómo así? Sí, Python hará lo siguiente, por ejemplo, lee esto, lee esto, lee esto, lee la siguiente línea, lee la siguiente línea, lee la siguiente línea, lee la siguiente línea, y va leyendo línea por línea. ¿Para qué Python hace esto? Bueno, al Python leer línea por línea, aquí lo que hace es, bueno, todo esto era comentarios, perfecto. Aquí hay una declaración de una variable con un valor, un string. Python baja hasta la última línea del código, que en este caso viene siendo hasta aquí, que es el print last name, que viene siendo la 34, ¿vale? Entonces hasta aquí Python termina de leer este archivo .py. ¿Para qué Python hace esto? Python hace esto para lo siguiente: si por ejemplo en alguna parte hay algún error, por ejemplo si colocamos acá cualquier cosa, por ejemplo esto es algo insignificante que no es código de Python, esto no es código de Python. Entonces Python, pues, si por ejemplo va por aquí Python, ¿no? Sigue la siguiente línea, sigue la siguiente línea, sigue la siguiente línea, Python aquí deja de ejecutar este código, se detiene este código prácticamente. Python lo que hace es detener la ejecución y de una manda un error al usuario. ¿Cómo lo manda? Ya lo veremos a continuación, y lo veremos de una forma muy bien. Bueno, entonces aquí abre una terminal y vamos a ver lo siguiente. Hacemos Python manager, se llama main.py, ¿vale? Damos enter y mira que aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque obviamente no guarda el archivo. Aquí cuando ya he guardado el archivo, que ya lo guardo, aquí ya tengo lo que viene siendo guardado nuestro archivo con los datos que le pusimos. Y si colocamos python main.py, mira lo que pasa. Python estaba leyendo hasta la línea 26, perdón, pero cuando llegó a la línea 27 se detuvo el código, detuvo la ejecución y nos mandó el error. Mira, nos mandó el error de Python aquí prácticamente. Nos dice específicamente en la línea que estaba leyendo, que es la línea 27, que hay un error, un name error, que dice que ADSD, todo esa vulgaridad de aquí, dice que no está definido en Python, que no sabe qué es esto. Entonces me manda un error y se detiene el código y mira que no siguió con esto. Mira, aquí tenemos un print y no nos mandó a imprimir en pantalla. ¿Por qué? Porque Python al ver un error, ¿qué es lo que hace? Detiene el archivo, detiene la ejecución y hasta ahí llega el código, ¿vale? Entonces, si por ejemplo eliminamos el error, guardamos, borramos esto también, guardamos y nos vamos otra vez a la terminal, damos un clear y damos un python main.py. Mira que ahorita sí nos hizo nos imprimió en pantalla muy bien, que viene siendo write y Brutus. Las variables nos la imprimió de una manera
bastante bien. Mira que, porque digo que Python va de orden en orden y línea por línea, porque mira que primero me imprimió name, que está de primero, ¿no? Y last name de último. Imagínate que Python ejecutara nomás last name y después name, o sea que ejecutara Python de abajo para arriba. No, por eso Python quiere un orden que es de arriba hacia abajo, hacia todo lo que hay abajo. Por eso nos lo da en orden. Por ejemplo, primero nos mandó write, que está de primero, que es esta línea aquí, y después la línea que sigue, que es Brutus, que viene siendo la variable last name, y nos da el código de una manera legible y ordenada para que nosotros podamos estar satisfechos. Entonces, de esta manera Python lo hace muy fácil, muy fácil. Por eso es que Python es uno de los lenguajes más utilizados por su flexibilidad y agilidad, ¿no? Entonces, mira que ese es el flujo de ejecución en Python, ¿no? Acuérdense, comienza de arriba hacia abajo, ¿vale? Nunca va a empezar de abajo hacia arriba, nunca. Va a empezar siempre de arriba hacia abajo, o sea, del principio hasta el final del archivo, ¿no? Entonces, así nosotros estamos ejecutando en nuestro main.py, estamos ejecutando código Python dentro de este archivo. Y mira que, de hecho, aquí es hasta más estructurado y una mejor estructura tiene. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que tenemos en nuestro archivo y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí dependemos de ese archivo main.py que estamos viendo las consultas aquí. Prácticamente estamos viendo las impresiones, estamos viendo todo lo que viene siendo código Python dentro del archivo .py, ¿no? Entonces esa sería la ejecución de Python, que lo hace de esa manera tan sencilla. Bueno, entonces, ¿qué más puedo yo decirles a usted? Ok, tendría el otro tema que viene siendo, no lo veremos aquí, pero lo voy a colocar acá, SEM, ¿vale? Que si no lo han visto, consúltenlo. Eso viene siendo como una parte teórica, que para que ustedes, pues, a medida del curso, pues vamos desarrollando un código más profesional, no un código de barato, no, nada de eso. Un código más profesional, como así profesional, ordenado, en saber qué es lo que hay, saber qué no es lo que hay. Por ejemplo, aquí tenemos un código ordenado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos una variable name, que hacemos referencia al nombre, que lo que está dentro de aquí va a ser un nombre. Claro, un nombre que write. Tenemos un nombre de la variable llamada last name, que aquí debe de estar un apellido, claro, Brutus. Y imprimimos lo que viene siendo las variables respectivas dentro de cada uno, y tenemos un código legible que cualquiera puede entender, ¿no? Entonces así sería prácticamente. Aquí vimos lo que vienen siendo los comentarios, cómo es el flujo de ejecución en Python. Aprendimos a ejecutar código Python dentro de un archivo Python, no en un RPL, y mira que lo podemos interpretar de esta manera: Python archivo.py, dependiendo de tu sistema operativo, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver lo que viene siendo Zen, ¿vale? ¿Qué es Zen? Bueno, la escritura de código en Python, que nos hace, pues la verdad, profesional o un programador muy experto, ¿no? Entonces vamos a verlo. Entonces vamos por la parte de acá, Zen Python. Perfecto. Entonces, miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos un blog que viene siendo Python Barranquilla, que es muy bueno, lo recomiendo que ustedes lo lean. Que aquí tenemos el Zen de Python explicado. Mira, ¿qué es esto? Bueno, nos dice que si alguna vez abren la consola de Python y escriben import this, verán que les aparecen las líneas con el famoso Zen de Python. ¡Wow! ¿Qué es esto? Bueno, miremoslo. Claro, ¿por qué no mirarlo? Entonces, nos vamos acá a nuestra terminal. A ver, y prácticamente lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos, bueno, vamos a abrir un RPL en este caso. No, perdón, no vamos a abrir RPL. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro main.py? Importamos import this, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, ¿qué más nos dice? Nada más, ¿vale? Nos dice que solamente importemos this y hacemos un print de this, ¿vale? Damos un control S y damos python main.py. Mira lo que nos ha mandado, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Importamos esta librería que es this. Prácticamente aquí nos da lo que viene siendo el Zen de Python, ¿no?
que lo vemos aquí, nos dice The Zen of Python by Tim Peters, Beautifully Better Than Ugly, bueno, y etcétera. Prácticamente nos está dando como las buenas prácticas para nosotros hacer código Python. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Son estas. Por ejemplo, la primera, esta es la primera de aquí, pero aquí está en inglés, así que vamos a verla en español. Por ejemplo, hermoso es mejor que feo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí está el ejemplo. Hermoso es mejor que feo. Por ejemplo, si tenemos esta nomenclatura aquí, tenemos esta condicional, mira cómo se ve acá y mira cómo se ve acá, ¿vale? Entonces, mira cómo podemos tener algo que se vea mejor, que se vea bonito, a que se vea todo feo, ¿no? Entonces, mira cómo se ve feo aquí, que es en Python, y mira cómo se ve feo en hermoso acá, que es con Python, pero de una manera más estructurada. Estas son condicionales, que eso lo veremos más adelante, pero por eso les explicaba aquí que es mejor que esto se vea bonito que se vea todo feo, así con varias cosas. Mira que podemos esto, en vez de usar esto, podemos usar operadores lógicos, en vez de usar el AND así, podemos utilizarlo aquí en AND de Python, OR, igual, AJAX y etcétera, ¿no? Mira que aquí se ve más legible y más bonito y más fácil de entender, ¿no? Esa es la primera nomenclatura que nos da Zen, que es mejor algo hermoso que feo. ¿Vale? Lo segundo es mejor, dice que es mejor ser explícito es mejor que implícito. ¿Cómo así? Aquí tenemos el ejemplo. Explícito es mejor que implícito. Esto puede referirse a nombrar explícitamente módulos al invocarlos en funciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos una importación al módulo os de Python. Y aquí tenemos otra importación, pero con una nomenclatura diferente. ¿Cómo así? Claro, aquí lo que hacemos es importar todas las funciones que tenga os, por lo tanto cargará esto todo el módulo os. En cambio, si nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Igualmente importamos todos los módulos de os, pero lo hacemos de una manera explícita, detallando qué es todo lo que quiero. De esa manera lo estamos haciendo implícita. ¿Por qué? Porque prácticamente no estamos refiriéndonos a que quiero importar todos de una manera legible. En cambio, si hacemos from, o sea, desde os, o sea, quiero desde el módulo os, impórtame todo. En cambio, aquí, ¿qué hago? Impórtame todo. ¿Ves cómo se ve? Obviamente es mejor ser explícito que implícito. Así que vamos con la siguiente. Vamos a ver nomás 5. El resto ya se las dejo a ustedes para que ustedes vayan viendo de su propia cuenta, porque pronto se alarga mucho el video. Así que vamos con la siguiente. Dice que es mejor lo simple que lo complejo. Bueno, esa es una de las cosas que veremos tanto en el curso. En pocas veces o muchas veces preferimos ser complejos y complicados a la vez. ¿Cómo así complejo y complicado? Bueno, aquí dice que es mejor lo simple, ¿cierto? Ok, es mejor lo simple. Simple es mejor que complejo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú haces algún código y lo haces de una manera muy simple, se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque el usuario o alguna persona que no tenga tanto conocimiento puede entenderlo. En cambio, si tú lo haces de una manera muy compleja, es que hay demasiado código, funciones que ni siquiera debes utilizar. Bueno, sí debes utilizar, pero lo haces de una manera más compleja de lo que se puede hacer. Entonces, otra persona que vea eso, obviamente la persona no va a comprender, no va a entender eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir esto? Como una mala práctica. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a unas cosas complejas en vez de algo simple que todos podamos ver y todos podamos entender, ¿vale? Así sería la otra. Entonces, tenemos la otra que dice que es mejor. Dice que complejo es mejor que complicado. Ok, esto tiene una controvertida. Dice que complejo es mejor que complicado. Aquí nos da el ejemplo. Voy a intentar digamos que a mi novia imaginaría que me pide que le haga una comida de 3 platos para su cumpleaños. Es algo complejo. A continuación, digamos que me pide que la lleve a un restaurante del que disfrutará. Complicado. Piensa en la diferencia entre Data Analysis y Data Essence. Obviamente, en este estamos metiéndonos en campos de Python. Nos dice que en X tiene las preguntas pero no las respuestas, mientras que en Y no tiene ni las preguntas ni las respuestas. Esto se refiere a que
prácticamente lo complejo y complicado, es mejor ser complejo. ¿Por qué? Tener algo complejo, predefinido, a no tener código muy complicado, ¿vale? Que por ejemplo, un código complicado que no entendamos ni cómo funciona, ni cómo lo hiciste, prácticamente. En cambio complejo si sabemos cómo lo hiciste, pero no funciona, o algo así. Podemos dar ejemplo de cómo sería, ¿no? Entonces, vamos a la otra. Dice que plano es mejor que anidado. Bueno, plano es mejor que anidado. Eso lo veremos. No, ustedes lo verán eso. Vamos a ver uno sencillito para mostrarlo aquí de una vez. Los errores nunca deben pasar en silencio. La 10, miremos esta. Muy bueno. Dice, los errores nunca deberían dejarse de pasar silenciosamente. Esto en Python tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tenemos un error en Python, no digamos tal error, y nosotros no tengamos envuelto ese error como para nosotros decidir que en ese caso va a haber un error, sino que tenemos que estar preparados de que si pasa algún error, tenemos con qué controlar ese error. Si no tenemos con qué controlar ese error, se nos va el carajo el programa, el archivo .py se nos va el carajo, lo que estamos haciendo no nos va a dar más, se detendrá automáticamente el archivo. Entonces es mejor tener el control, que si pasa algo, entonces no se me detenga el archivo, no se me mande para el carajo, sino que solamente lo controle y diga, el error fue este y este y este, para que el usuario diga, ah, ok, cometí este error, lo voy a rectificar para que no pase lo mismo. Entonces, para que no haya como una información no muy detallada ni muy explícita, ¿no? Entonces, esto mira, por ejemplo, acá hay un try, que esto es para capturar excepciones. Aquí en este caso estamos importando TIS, y si esto no importa, TIS no importa, o sea, estamos importando aquí esta librería externa. Si esto no importa, ¿qué es lo que hace? Va acá, ¿vale? Y manda esto no es viable, ¿vale? Y me manda el error de que TIS no es viable, y me manda lo que es, ¿no? El error que está refiriendo. En cambio, si colocamos esto así, normal, sin try ni ese, lanzaría el error y no lanzaría ese tipo de error de acá, sino que saldría un import error con un montón de garabatos que ni nosotros entendemos qué es lo que dice el error, ¿no? Entonces es mejor que los errores nunca deben de dejarse pasar silenciosamente. Esto es lo que voy a tratar de que nosotros tengamos un código más profesional y obviamente apto de un profesionalismo, ¿vale? Entonces, pues, como les venía contando, creo que hasta aquí, ¿sí? Dejaríamos hasta aquí porque ya vimos prácticamente muchos. Ya ustedes, si lo quieren ver, obviamente acá lo tienen. Se llama, pueden colocarlo Python Zen y ahí le dan todas las cosas que están, o pueden hacerlo como estamos haciendo nosotros. Importamos TIS y lo imprimimos, ¿vale? Y nos da las referencias que nos da él. Obviamente si sabes inglés, lo lees en inglés. Si no sabes inglés, usa un traductor y obviamente lo lees perfectamente y recapacita, o sea, modélate de lo que dice esto para tú así mismo tener un código profesional, un código legible, un código bien escrito, un código que las personas puedan entender a simple vista, ¿vale? Así que pues creo que no siendo más ni siendo menos, hasta aquí terminaré el video. Ya estaremos continuando con otros videos de Python que se vienen, así que pues atento al canal, y si te gustó ya sabes qué hacer. Alguna duda, compártelo en los comentarios, que poco a poco iremos creciendo en esta comunidad. Así que no siendo más ni siendo menos, nos vemos, parceros.